Muy buenos días, jóvenes y señoritas estudiantes del Colegio Blinken. Continuando pues con las clases virtuales, ya empezando la semana de repaso, chicos, preparándonos pues para los exámenes bimestrales, ¿no? Bien, jóvenes, recordándoles pues que siempre tenemos que cuidarnos para así nosotros también estar bien, ver por nuestra familia y por nuestra sociedad, chicos, ¿ya? No olvidemos, jóvenes, que la semana de repaso pues empieza el día de hoy. De acá a una semana empiezan los exámenes. En el exámenes, los cursos que dicta mi persona van a ser un poco más complicados que la semana pasada, el bimestre pasado, chicos, ¿ya? El bimestre pasado el examen estaba un poco regalado, ¿no? La intención era, jóvenes, que ustedes agarren un poco de confianza, que se interrelacionen un poco más con la forma, el sistema de trabajo que se está veniendo desarrollando. Entonces, jóvenes, por favor, a estudiar, a repasar. Bien, chicos, vamos a trabajar en esta oportunidad el curso de Historia del Perú, más que nada hablando pues de los presidentes, ¿no? No olvidemos, jóvenes, que la aristocracia o la república aristocrática termina pues en el 1919. En aquel entonces pues ya había terminado también lo que es en la parte mundial, la Primera Guerra Mundial, ¿no? En lo cual pues con el Tratado de Versalles. Entonces, jóvenes, en el caso de Perú, pues en ese entonces la aristocracia también había caído ¿no? Al piso, ¿no? Por el mismo hecho, pues que la aristocracia, no olviden, jóvenes, que eran pues los oligarcas, eran las personas ricas, quienes pues gobernaban. ¿Para quién? Para las personas ricas, solamente para la clase alta, ¿no? Y para la clase media y baja, pues no gobernaban, simplemente ellos como que les discriminaban, como que la aislaban del poder. Entonces ahí pues un gran representante, un presidente del Perú que viene a ser B. Leguía, ¿qué hace? Ahí apoya pues a la clase baja y media, ¿no? Entre sus propuestas propone pues apoyar a la clase media y baja, en lo cual pues como la clase baja y media estaba cansado ya que los presidentes gobiernan solamente para la clase alta, apoyan a quien, a Oncenio D o a Augusto B. Leguía. Entonces pues Augusto B. Leguía entra, jóvenes, al poder en 1919 hasta 1930, ¿no? En lo cual pues es expulsado del poder por un golpe de estado por nuestro amigo Sánchez Ser. Profe, pero ¿por qué así? ¿Qué hizo nuestro amigo eh, Leguía para que fuera expulsado, profe? ¿O por qué lo votaron? Sabemos, jóvenes, que en aquel entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, perdón, después de la Primera Guerra Mundial, el Perú dependía económicamente de los países, del país europeo que viene a ser Inglaterra y del país pues norteamericano que viene a ser Estados Unidos. ¿Qué pasa, jóvenes? En el 1929 se da pues una crisis económica o el declive de la bolsa de valores de Norteamérica, ¿no? En lo cual pues influyó fuertemente lo que viene a ser aquí al Perú. Como vuelvo a repetir, el Perú dependía económicamente del extranjero, ¿no? De fuera. Entonces, como todo eso dio, joven, en el Perú había pues un desorden total. Había dos grandes partidos aquel entonces que estaba creciendo, o partidos de masa, se le conoce. Uno era pues el APRA, ¿no? De Víctor Olaya de la Torre, y el otro era pues el Partido Socialismo, Partido Socialista Peruano, que viene después de quién, de Mariátegui. Entonces, todos estos jóvenes, después que al presidente, nuestro amigo Augusto B. Leguía, sale del poder, jóvenes, entra pues al poder, ¿quién? ¿Quién entra, jóvenes, al poder? Ah, ¿quién? Luis Sánchez Cerro, ¿no? Pero el jóvenes entra pues de una manera, así, haciendo un golpe de estado, en lo cual pues ¿qué hace? Entra primero al gobierno así con un golpe de estado. Después, ¿qué dicen? El Congreso dice, no, ¿sabes qué? Vuelve a postula, y él pues legalmente entra al poder cuando en 1931, ¿sí o no? Se instaló pues en gobierno nacional en 1931. Pero mi amigo, su gobierno debería de durar, jóvenes, ¿cuántos años? 6 años, ¿no? En la cual pues él solamente dura en el gobierno 3 años, porque en aquel entonces pues el APRA, el gobierno aprismo,
era pues un partido de masas en lo cual estaba pues en contra total de Sánchez Cerro, o de una u otra manera pues quería llegar al poder a las fuerzas o a las malas, o como sea, ¿no? Entonces, pues, un partidario de lo que viene a ser del APRA llega a matarle a quién? A nuestro amigo Sánchez Cerro. Después, jóvenes, cuando muere Sánchez Cerro, no, en 1933, entra pues como presidente transitorio, ¿no? O como presidente provisorio, quien, nuestro amigo Oscar Benavides, ¿no? En lo cual pues él debería acabar su gobierno en 1936. Pero ¿qué pasó ahí, jóvenes? Allá. Lo que pasa es, como estaba haciendo un buen gobierno, estaba haciendo buenas obras, Benavides, el Congreso Constituyente pues declara que su gobierno siga 3 años más, en lo cual pues su gobierno de Oscar Benavides terminaría cuando, en el 1939. Muy bien, algunas cosas que hizo importante de repente Benavides, jóvenes, con el APRA pues estableció un gobierno bastante, prácticamente estableció paz con los apristas, en lo cual, para que le dejen trabajar prácticamente. Muy bien, pero joven, ¿qué pasó? En el año 1935 se produce pues un asesinato del director del Diario del Comercio, que era pues quien, Antonio Miro Quesada, y su esposa María Laos. Y profesor, ¿quién había asesinado? También jóvenes era pues involucrado los apristas, ¿no? En la cual desde ahí pues a los apristas lo tachan en la política. Su gobierno después que termina su gobierno, nuestro amigo Oscar Benavides, en 1939 pues se presenta como candidato, ¿quién? Nuestro amigo Manuel Prado Ugarteche, en lo cual pues él es un limeño, nació en Lima en 1889 y llega a fallecer pues en París, ¿no? Él, jóvenes, en el Perú estuvo pues en dos oportunidades, era presidente en dos oportunidades. Lo cual pues, ¿qué pasó, jóvenes, aquí en el Perú en aquel entonces? Sabemos, jóvenes, que el Perú hasta ahí dependía económicamente del extranjero. Pero ¿qué hizo nuestro amigo Prado? ¿No? Estableció qué cosa, la economía. ¿Pero por qué, profe? Él, pues, Perú prácticamente como ya en 1939 ya estaba empezando desde medio la Segunda Guerra Mundial. Entonces, eso favoreció al Perú. ¿Por qué? Porque Perú prácticamente estaba apoyando a quién? A los aliados. ¿Sí o no? A los aliados. Entonces, eso pues lo dio un gran impulso al Perú para que pueda así estabilizar su economía. Muy bien, nuestro amigo Manuel Prado Ugarteche, su gobierno después de 1939 hasta 1945, prácticamente 6 años, y todo el proyecto de la Segunda Guerra Mundial. Una vez, jóvenes, que termine su gobierno, nuestro amigo Ugarteche entra pues como presidente que nuestro amigo Bustamante, ¿no? ¿En qué año, profe? 1945 hasta 1948. Y profesor, ¿por qué solamente eh, duró 3 años también el profe? Ah, también hicieron golpe de Estado, ¿no? Y profe, ¿quién hizo golpe de Estado? ¿Quién? Nuestro amigo, otro también, Manuel, ¿no? Bien, jóvenes, vamos a desarrollar las preguntitas, que está contra fácil. La uno, ¿qué te dice? Las divergencias políticas entre el Poder Ejecutivo y Poder Legislativo durante el gobierno de Bustamante y Rivero tuvieron como causa, ¿qué cosa? A constantes movilizaciones obreras. Jóvenes, miren, sabemos bien, chicos, que Bustamante había ingresado al poder, o sea, él tenía el dominio ejecutivo, pero el Congreso, jóvenes, el Congreso Constituyente tenía pues una mayoría de votos ¿de quién? De los apristas, ¿no? Entonces eso pues, ¿qué pasó? Le incomodó prácticamente a nuestro amigo Bustamante para que pueda gobernar el país adecuadamente, y como consecuencia pues haciéndole un golpe de estado a nuestro presidente. Aquel entonces era ¿quién? Nuestro amigo Bustamante. Entonces, ¿qué respuesta sería, jóvenes, en la número uno? Dice, ¿no? ¿Quién estaba
oponiéndose al gobierno de Bustamante, los apristas. Entonces, alternativa de oposición del APRA. La número 2, ¿qué te dicen? El golpe de Estado contra Bustamante y Rivero, dirigido por Manuel Odría, ¿no? Manuel Odría hace un golpe de Estado a Bustamante. ¿Pero por qué, profe? Allá, como Bustamante jóvenes estaba en el poder ejecutivo, ¿no? El presidente y sus ministros, pero el Congreso estaba en contra de Bustamante. ¿Qué estaba pasando en el Perú jóvenes? Había pues una lucha, estaba un disparfaro, un caos total. Entonces, viendo eso, pues Manuel Odría, ¿qué hace? Allá, hace un golpe de Estado. ¿A quién? A los, gobiernos de Bustamante. Pero jóvenes, el gobierno de Bustamante pues prácticamente apoyaba a la clase baja, ¿no? O la clase media. Y a la clase alta pues o a la oligarquía no les convenía que su presidente fuera ¿quién? Que su presidente fuera pues Bustamante. Entonces, cuando Manuel Odría hace el golpe de estado, ¿a quién le favorece? Le favorece pues a los grandes empresarios, ¿no? A quienes exportaban pues. La alternativa C. La 3 que te dice, con el decreto del 1 de agosto del 1947 se establece ¿qué cosa? Ah, ya, ¿se recuerdan jóvenes que el Perú pues le querían dar solamente una cantidad de millas para que puedan al mar? Pero ¿qué dice Bustamante? Dice, ¿no? No. Las 200 millas yo utilizo. Entonces, ¿qué cosa? La soberanía marítima territorial. Alternativa C. La 4 que dice, durante las elecciones de 1945, el más cercano competidor a Luis Bustamante Rivero, ¿quién fue? Eloy Ureta, nada que ver. Manuel Prado tampoco. Aya de la Torre, ¿qué dicen jóvenes? Tampoco. Luis Sánchez Cerro, él ya había pasado, ya estaba muerto. ¿Quién era jóvenes? Eloy Ureta, ¿no? Quien pues había participado en la guerra también contra Ecuador. Muy bien, la 4 entonces la A. La 5, ¿qué dice jóvenes? El mayor éxito diplomático del 1942, conocido también como el Protocolo de Paz, Amistad y Límites entre Perú y Ecuador, fue suscrito en el gobierno de ¿quién? ¿Quién estaba jóvenes en el año 1942 como gobierno en nuestro querido Perú? A ver, ¿qué me dice jóvenes? Está fácil. En 1942, en plena guerra mundial, o en la plena segunda guerra mundial. ¿Quién era jóvenes como presidente? Manuel Prado Ugarteche. No nos olvidemos jóvenes. Manuel Prado Ugarteche. ¿Qué alternativa sería joven entonces? La alternativa E. Muy bien. La número 6, ¿qué dice? Fue presidente del Perú durante la Segunda Guerra Mundial. Su gobierno le declaró la guerra al Tercer Reich. A ver, ¿quién era jóvenes? El gobierno, vamos, durante la Segunda Guerra Mundial. Oscar Benavides, nada que ver, él fue del 33 al 39. Luis Bustamante Rivero, nada, él fue recién del 45 al 48. Manuel Prado Ugarteche, Manuel Odría recién llega al gobierno en el 48. Fernando Belaúnde Terry, nada, ¿quién jóvenes? Alternativa C. ¿Está bien? Manuel Prado Ugarteche. Muy bien. Vamos jóvenes, continuando con las preguntitas. La 7, ¿qué dice? Señale la alternativa al que figuran los países integrantes del Protocolo de Paz y de Amistad en Límites Río de Janeiro. Cuando Perú y Ecuador jóvenes se recuerdan que estaban en una guerra, o declarándose la guerra, había pues varios países en los cuales intervinieron en esa guerra diciendo, no sabes qué, mira amigo, ya no te pelees, ya, ¿para qué vas a pelear? Eh, Más bien traten de estar bien, ya no se estén peleando, etcétera. ¿Qué países fueron jóvenes? A ver, vamos. Te dice Brasil, te dicen, sí, Brasil no era. Ecuador, Chile, Estados Unidos, falta, ¿no? Argentina falta ahí. Entonces, en este caso, ¿qué sería la alternativa jóvenes? La alternativa número E, la número 7, ¿no? Argentina, Brasil, Chile y Estados Unidos. Los 4 países, pues, quienes intervinieron cuando Perú y Ecuador estaban, pues, declarando, estaban en plena guerra.
La 4 dice, principal acción militar durante el conflicto de 1941. Vamos jóvenes, la batalla de Zarumilla, la alternativa B. La 9, ¿qué te dice? Durante el gobierno de Benavides, ¿no? De Óscar Benavides, se le acusa como a la aprista Carlos Stedt Larfot, ¿de qué? ¿De asesinar a quién? ¿A quién habían asesinado jóvenes ahí? Al ser dirigente de suplemento, nada, descubridor, nada. Asesinato del director del comercio, alternativa C. Muy bien, la número 10, ¿qué te dice? A ver, en las elecciones de 1939, el vencedor fue... ¿Quién entra jóvenes en 1939 a 1945 como presidente del Perú? A ver, Luis Antonio, nada que ver. Óscar Benavides, nada, él más bien convoca elecciones. Ernesto Aya de la Torre, tampoco. ¿Quién? Manuel Prado Ugarteche, alternativa E. Muy bien. La número 11. ¿Qué te dice? Tras el asesinato del presidente Sánchez Cerro, asumió la presidencia del Perú. ¿Quién asume la presidencia del Perú, jóvenes, cuando Sánchez Cerro es asesinado por la prista? Óscar Benavides, alternativa C. Antonio Miro Quesada, quien fuera asesinado en 1935, ¿era director de quién? ¿De quién, jóvenes? Vamos, Diario El Comercio, alternativa C. Muy bien, la 3 que dice, el surgimiento del tercer militarismo, ¿no? Tercer militarismo, ¿con qué gobierno empieza, jóvenes? ¿Con qué gobierno empieza el tercer militarismo? Sánchez Cerro. Muy bien, dice, el surgimiento del tercer militarismo con Sánchez Cerro fue una consecuencia de ¿qué? De la crisis económica del 1929, ¿no? Porque se había hecho pues una devaluación de la bolsa de valores, ¿en dónde? En Estados Unidos, alternativa A. La 14, ¿qué te dicen? En las elecciones presidenciales peruanas de 1931, el candidato declarado vencedor por el jurado electoral fue ¿quién? Sánchez Cerro. Opción o alternativa A. La 15. La constitución del 1920 que había hecho nuestro amigo Augusto B. Leguía, ¿no? Le brindó el marco jurídico a la patria nueva. ¿Quién fue reemplazada por la constitución del 1933 que establece, pues, quién? Nuestro amigo, ¿quién? Sánchez Cerro. La 16 escribió en el año 1928 los 7 ensayos y la interpretación de la realidad peruana. ¿Quién? José Carlos Mariátegui. Alternativa A. La 17. Fundador del partido, ¿no? Alianza Popular Revolucionaria Americana en México en 1924. ¿Quién es? El aprista. ¿Cómo se llama? Víctor Olaya de la Torre. Alternativa E. La 18 y la última. En 1924 fue fundado en México el APRA. Y en el 1928 en el Perú fue fundado un partido por José Carlos Mariátegui. ¿Cómo se llama ese partido? Democracia Cristiana, nada que ver. Partido Socialista, ¿qué dicen? Partido Comunista, no sé. Partido Popular Cristiano, ¿qué dicen ustedes? Acción Popular, no sé. ¿Qué alternativa sale, jóvenes? Alternativa B. Partido Socialista Peruano. Muy bien, jóvenes, cuídense.